era bueno poder vernos nosotros ante los ojos de Jesús mientras iba caminando, mientras iba enderezándose, paseándose por medio de cada una de esas calles allá en Israel, y de repente iba siendo lacerado, iba siendo golpeado. Dice la palabra del Señor que en su rostro no se vio hermosura. La primera de las 7 palabras que Jesús menciona en un dolor inenarrable, que no podemos narrar ese dolor de su amor. Cristo dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y mientras meditaba en esto, hoy podemos decir las mismas palabras de Jesucristo: Padre, perdona esta humanidad porque no sabe lo que hace. Padre, perdona esta humanidad que cada día está más lejos de ti porque no sabe lo que hace. Esa palabra, esa frase dada por Cristo a nosotros en la cruz del Calvario, es la frase del perdón de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hubiese remisión de pecado. Y es impresionante que muchos de nosotros hoy, este día, lo pasamos por alto. Y muchos ya ni duele ver este momento. A muchos les causa una sonrisa. A otros les causa, oh bueno, es un momento más. Es una escena más que Cristo murió. Y hasta hemos visto ya la pasión de Cristo como algo normal. Pero yo no sé si a usted le pasa que cada vez que vuelvo a leer este verso y esta parte de la Biblia, mi corazón se contricta y se humilla y dice: no soy merecedor de tan alto sacrificio dado en la cruz del Calvario. No somos merecedores de tan alto sacrificio. Porque si hubiese estado usted allí y hubiese estado yo allí, también le hubiésemos crucificado. También hubiésemos dicho como aquel pueblo judío cuando Pilato le presenta a Barrabás, uno de los asesinos más perversos de todos los tiempos, pero aún el pueblo cegado por los demonios, que dijo: suelten a Barrabás y crucifiquen al Mesías, al Hijo de Dios. Es importante ver que nuestro corazón, cada vez que se acerca esta fecha en el año, no se debe de agotar en que usted pueda derramar una lágrima, porque usted y yo deberíamos haber estado allí crucificados. Lucas capítulo 23, verso 24. Declara la palabra o la primera frase mencionada de Cristo en la cruz del Calvario. Y si usted puede leerlo conmigo, Lucas 23, 24, si lo puedes poner por favor en la pantalla. Comienza el Señor diciendo: Padre, si lo tenemos ahí, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es interesante ver, iglesia, que una de las mayores capacidades que nosotros tenemos es el juzgar. Una de las mayores capacidades que como cristianos tenemos es el juzgar. Pero Jesús, yendo a la cruz del Calvario, no estaba en esta posición diciendo, juzgando a aquellos romanos que habían ofendido su nombre, sino acordándose de tal alto sacrificio. Su expresión más alta de amor fue: Padre, perdónalos. Y hace hincapié en esta frase y dice: porque no sabe lo que hace.
Porque alguien que no ha conocido la misericordia no tiene el corazón para humillarse y doblegarse. Porque alguien que no ha conocido el amor no tiene el corazón para servirle, hermano. Le servimos a Dios porque no tenemos forma de pagar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay forma de pagarle. Venimos a congregarnos porque no hay forma de pagar lo que Él hizo por usted y por mí. Porque nuestro nombre tenía que ser susurrado ahí en ese momento. Usted y yo teníamos que estar ahí, pero no, Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Por eso, una de las cosas más importantes el día de hoy es reconocer aquella frase del perdón, pero sobre todo entender que aún hay gente allá afuera que no sabe lo que hace. Aún hay gente allá afuera que necesita oír de Jesucristo. Aún allá afuera hay gente que necesita conocer la verdad, porque la verdad os hará libre. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Esa frase es una frase de intercesor. ¿Cuántos intercesores hay en este lugar? Esa frase es una frase de intercesión. Esa frase es una frase tan poderosa. Hermano, acostumbro en la Semana Santa a meditar en la palabra, verme una que otra película de la Semana Santa. Pero hoy, mientras en mi devocional estaba doblegado ante el Señor, mi corazón se doblegaba ante Él y le decía: Padre, aún todavía no sabemos lo que hacemos, porque aún jugamos contigo. Aún creemos que estamos en el mundo. Aún pensamos como el mundo piensa. Y yo le decía al Señor en esta mañana: Señor, aun cuando vi esos clavos, o podemos ver en esas escenas esos clavos atravesando sus manos. Hermano, yo no sé si usted entiende el dolor que sintió nuestro amado Maestro. Muchas personas dicen que no hay dolor comparado con ninguna enfermedad en esta tierra como el que Jesucristo sintió en la cruz del Calvario. Así que si usted se queja de alguna enfermedad, Cristo la padeció peor. Así que si usted se queja de alguna situación, tenga por seguro que Cristo lo tuvo peor que usted y que yo. Hermano, Padre, perdónalo. Era una palabra para los romanos, era una palabra para los judíos, pero era una palabra también para aquellos que habían convivido cerca de Él. Aquellos 12, que uno de ellos, ¿qué hizo? Venderlo por 30 monedas. Y otro lo negó antes de que cante el gallo. Y en medio de esta palabra surge una segunda, la cual es la frase evangelística. Diga conmigo: evangelística. ¿Sabe por qué? Porque es una frase que trasciende los tiempos. Y hasta el día de hoy seguimos hablando de ese hombre que fue tan perverso en vida, pero que fue el primero en creer que Jesucristo era el Mesías. Lucas 23:43, refiriéndose a los dos malhechores. A uno se burlándose y el otro, y muchos hemos denominado a esos malhechores como el ladrón bueno y el ladrón malo. No hubo ladrón bueno ni malo. Ambos eran ladrones.
La iglesia tradicional ha dicho, ay, es que ahí está el ladrón bueno. Es que ahí no hubo una escena así. Ambos habían hecho lo malo. Ambos habían ido a la cruz. Ambos habían estado ahí. Pero ambos no fueron torturados como este. Sí fue el Mesías, el Hijo de Dios. Pero uno de ellos dijo, si tuvieras, mire, parafraseando, declaró y dijo, si tuvieres misericordia de mí, si tuvieras, porque yo sí tenía que estar aquí, pero tú no merecías este quebranto. Y esta es una actitud de este hombre de confesión. Diga conmigo, confesión. Al hablar y decirle, yo sí tenía, yo sí merecía este castigo, pero tú no merecías. Jesús le respondió y le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa acción de confesión hizo que Jesucristo volteara su rostro a él y pueda decirle, te aseguro que hoy mismo despertarás en el reino de los cielos. Te aseguro que hoy mi misericordia se extiende sobre ti. Te aseguro que hoy ha sido descartado el pecado de tu vida. ¿Cuántos de nosotros, decía nuestra hermana Edith aquí adelante, no es que tú le buscaste, es que Él salió a tu encuentro, es que Él te buscó a ti, es que Él salió al encuentro de nuestras vidas? Tú y yo estábamos en el mundo sin fe y sin esperanza. Tú y yo estábamos en el mundo en pecado, en latrocinio, en circunstancias, en el lodo cenagoso, pero de ahí Jehová Dios nos levantó y pudimos confesar, decir verdaderamente Jesús es el Mesías. Este hombre tuvo un encuentro con el Mesías. Este hombre supo reconocer la misericordia de Dios. Esa misericordia que es inagotable. Esa misericordia que es eterna. Esa misericordia que aunque el pecado te haya sentenciado, Cristo nos quitó toda sentencia. Esa misericordia que aunque nuestro futuro esté nublado, Cristo aclara nuestro futuro. Esa misericordia que solo la pudo dar el unigénito Hijo de Dios. Y es en ese escenario donde usted ve una segunda frase, la frase evangelística. Y hoy yo te animo que no dejes de predicar este santo evangelio. Hoy yo te animo, aun cuando Jesús estaba siendo, ¿qué cosa? Torturado, estaba, ¿qué cosa? En sus últimos momentos de su vida, pudo hablar que había algo eterno que nos esperaba. Y pudo decirle al ladrón, de cierto te digo. No le dijo mañana, no le dijo pasado, no le dijo no le dijo, de cierto te digo que hoy mismo. Hermano, yo no sé si usted entiende esto, pero este hombre fue el primero en pisar la eternidad gloriosa que Jesús fue a prepararnos para nosotros. Hermano, yo no sé si usted entiende esto. Cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, este hombre ya estará ya delante del Señor. Porque hoy mismo le dijo el Señor, los que han muerto en Cristo están durmiendo, los otros están descansando. Si usted y yo morimos, vamos a dormir. Pero cuando venga Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en cuerpos de gloria. Oh amado Jesús, ven pronto por tu iglesia.
Y de repente en el escenario, Juan capítulo 19, versículo 26. Juan 19, verso 26 y verso 27 declara la tercera palabra o frase dada por nuestro Señor Jesucristo. Juan 19, versículo 26 y 27 dijo: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la frase de la familia. Aun cuando Jesús estaba muriendo, aun cuando Jesús estaba agonizando, estaba preocupada por su madre. Aun cuando Jesús estaba en su lecho de muerte, estaba visualizando a esa madre que naturalmente era su madre, a esa que había dado a luz, a ese que había pasado su niñez, que lo había abrazado, que había recogido sus lágrimas, que lo había levantado, que lo había apoyado en su ministerio. A esa mujer le dijo: ahí está tu hijo. No estás sola, mujer, le dijo. No estás sola, porque viene alguien que quedará contigo. ¿Sabe qué me muestra Jesús? El sentido de la honra a sus padres. Cuán importante es, jóvenes que están aquí, aprender a honrar a nuestros padres. Cuán importante es preocuparnos que aún la misericordia de Dios fue extendida a esa madre que lo había cuidado y lo había abrazado. Hermano, esto era una gran responsabilidad que tenía Juan, porque la responsabilidad de Juan era la siguiente: era que iba a convertirse en el que iba a suplir las necesidades de María, que iba a encargarse de esta mujer hasta que muera o parta la presencia de Dios. ¿Cuántos hijos hoy en día no se olvidan de sus padres? ¿Cuántos hijos hoy viven como que nadie los trajo al mundo? ¿Cuántos hijos hoy en día viven sin honra a Dios a través de sus padres? Y no se acuerdan de ese padre o de esa madre. Pero de repente usted ve la mejor lección de amor y de familia de un hombre que estaba ya ahí en su último lecho de muerte, preocupándose por esa madre que había estado con él. Hermano, yo no sé si usted entiende esto, pero al ver a esta mujer arrodillada y doblegada, porque era ser humano, porque aunque sabía el plan de lo que tenía que suceder, su corazón estaba dolido. Hermano, usted ve en todas las santas escrituras a María presente en el ministerio de Cristo. Esto nos da a entender que Jesús honraba a su madre desde el principio de su ministerio. Pero algo que asombra en esta frase es el gesto de ternura que Jesucristo expresa al ver a su madre desamparada. Hay gente que quiere esconder el dolor. Hay personas que se han olvidado de amar. Y hoy te exhorto como pastor de esta iglesia a que no te olvides que todavía, si tienes un papá o una mamá viva, aprende a honrarlo, no en la muerte sino en vida. Aprende a honrarlo ahora que lo tienes a tu lado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y de repente en una cuarta palabra, Marcos capítulo 15 verso 34, Jesús, ya habiendo dado una frase de perdón, habiendo dado una frase evangelística, habiendo dado, hermano Wilfredo, una frase familiar, de repente entra una frase de soledad. ¿Cuántos se han sentido solos aquí en algún momento?
soy yo nomás. ¿Cuánto nos hemos sentido solos, sin fuerzas? Momentos donde decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Momentos donde nuestro corazón se ha alejado. Pero de repente Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una confesión dada por Cristo. Pero me atrevo a decir que esta frase es la confesión más dura que Jesús pudo decir. Porque si usted recuerda, nosotros adoramos a un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios nunca por los nunca va a estar desunido. Siempre está unido al Hijo y está unido al Espíritu de Dios. Pero en ese momento de ese escenario pasó algo. Que como Jesús cargaba todo el pecado de la humanidad, como Jesús cargaba todo el pecado de nosotros, Dios no podía voltear su rostro a verlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Hermano, Dios es santo. Y Dios no habita donde hay inmundicia. Dios no habita donde hay pecado. Y como Él es santo, tuvo que apartar su mirada de su Hijo. Y el Hijo sintió la ausencia de su Padre. Y en esa ausencia, ¿qué sucedió? Le dijo, Dios mío. En otras versiones dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Hermano, de repente Jesús siente el estrago de que ya no está su Padre. Yo no sé, pero cuando usted no siente la cobertura de Dios, yo no sé si su corazón se contricta. Yo no sé si cuando usted deja de sentir a Dios, usted tiene quebranto, hermano. Cuando yo no siento que mi Padre entra a mi habitación una noche, yo ya estoy sintiendo que algo me falta, pero miren este escenario, Jesús dejó de sentir a su Padre. No podemos medir el amor infinito que Jesús tenía a su Padre, porque ellos son uno. Pero ¿cómo es posible que el Padre haya abandonado a su Hijo? Porque usted recuerda en el Antiguo Testamento cuál era la forma para expiar los pecados. La gente tenía que ir al sumo sacerdote ¿con qué? Con una oveja, con un palomino, con un corderito. Pero de repente se rompió el velo y ya no necesitamos un corderito, una oveja y etcétera, porque Jesús fue el cordero inmolado. Porque Jesús fue la perfecta oveja de todas las ovejas que habían que presentarse. Porque Jesús fue el mejor sacrificio. Porque tenía que morir Jesucristo para que nosotros hoy tengamos vida y vida eterna. Porque tenía que Cristo ir a la cruz y derramar hasta su última sangre para que nosotros hoy conozcamos de esa verdad que dice Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Tenía que morir nuestro Señor. Y en este momento de soledad, donde la misericordia absoluta, esa misericordia que también nos alcanza a nosotros, se volvió en Jesucristo un silencio claro. Se volvió en Jesucristo una oscuridad. Se volvió en Jesucristo una noche muy larga. ¿Cuántos han tenido noches bien largas? Cuando has estado en el hospital y esa noche se volvió de repente muy larga. Cuando has estado pasando procesos duros y esa noche no dejaste de llorar y de llorar como un niño.
Cuando has pasado momentos de luto y esa noche la sentiste la más larga de todas, pero de repente el maestro apareció en el escenario de tu vida y esa oscuridad se volvió luz y ese momento de soledad se volvió compañerismo y ese momento de falta de cobertura se volvió el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en este escenario de vida, teniendo que cumplirse uno de los salmos, Jesús declaró una quinta palabra y dijo: tengo sed. Pero ¿cómo el maestro dijo tengo sed? Si cuando se le presentó la mujer samaritana, a esa mujer samaritana le dijo: tienes que beber de esta agua porque de esta agua no tendrás sed jamás. ¿Sabes por qué Jesús dijo tengo sed? Reconociendo su fragilidad como humano, reconociendo su fragilidad como creyente, reconociendo su fragilidad humana, fatigada y el principio de su muerte. Dicen muchos teólogos que el principio de cuando el corazón deja de funcionar, una de las cosas es tener sed. Y algo que sucedió en Jesucristo es que la vida se estaba apagando y de repente Él declaró, Él dijo tengo sed. Y el Padre declaró y dijo, el mismo Jesús dijo, vengan a mí todos los que tengan sed, porque yo los saciaré y no tendrán sed jamás. ¿Cuántos hemos ido a esa fuente de agua eterna? Usted está aquí porque está en esa fuente. Estamos aquí porque te creemos en esa fuente. Hermano, estamos aquí porque esa fuente nos ha dado de beber. Estamos aquí porque esa fuente nos ha saciado. Estamos aquí no porque tú quisiste llegar. Deja de venir a un Viernes Santo como la iglesia tradicional que va con el crucifijo y ahí se presenta y quieren bañarlo, lavarlo y etcétera. No, ve hoy ante el maestro y dile, tengo sed de ti, necesito que sacies mi sed, necesito que sacies mi alma. Y de repente aparece Juan 19:30. Donde Jesús menciona su sexta frase. Habiendo dado frases comprometedoras, la sexta frase diciendo Jesús en su lecho de muerte: es consumado es. Te lo voy a traducir. Todo está cumplido. Todo está hecho. ¿Acaso no recuerdas a Jesús en Getsemaní diciendo, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Entonces la voluntad de Dios era que Él muera por nosotros. Y de repente apareció Jesús diciendo esta sexta palabra al amanecer. Despunta el día. Solo desde la cruz se alcanza a ver, es el puesto del vigía. Oh, mi amado hermano, ahí estaba la humanidad de nuestro maestro. Ahí estaba un barco a la deriva sin recibir noticias. Pero el vigilante Jesucristo se levantó fervientemente en el Espíritu y dijo, hemos dado muestra de la misericordia sobre este mundo pecador.
pecaminoso. Erguido el maestro, declaró y dijo: la misericordia de Dios ha sido derramada sobre esta humanidad. Ahora diga conmigo: gracias. Todo está cumplido. Por eso tú vives bajo la gracia. Por eso muchos pisan la gracia como les da la gana. Por eso muchos hacen lo que quieren con su vida. Pero la gracia no es para pisarla. La gracia es para cuidarla. La gracia es para abrazarla. La gracia es para seguir diciendo: ven pronto, maestro, porque estoy listo para tu regreso. Y termina una séptima palabra, Lucas 23:46, que es la última expresión de amor de Jesús, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que exhaló, murió. La última de las 7 palabras de Cristo en la cruz es también la cercanía definitiva hacia su muerte. El Hijo se entrega completamente en las manos de Dios. Y escuche, cuando Jesús dijo: en tus manos te encomiendo mi espíritu, ¿sabe qué comenzó a derramarse en nosotros? Que todo nace de nuevo. ¿Sabe qué se derramó sobre nuestras vidas? Que la vida es posible cuando estamos en Él. Que la cruz solo fue un paso para darnos vida eterna y vida en abundancia. El suspiro de Jesucristo fue el eco en el mundo de que venía un tiempo nuevo para esta humanidad. Y ese tiempo es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar este mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen gloria al Dios eterno? Adán había pecado. Ahora Jesucristo se volvió el Adán de esta generación, donde podemos hoy ser redimidos por medio de su sangre. Ponte sobre tus pies. Hoy Dios quiere soplar vida sobre ti. Hoy Dios quiere dar vida donde el enemigo ha declarado muerte. Dios te ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama, iglesia. Dios te ama tal cual eres. ¿Sabes cuál es el perfecto amor de Dios? Que nos ama con nuestras debilidades, que nos ama con nuestros errores, que te ama tal y cual tú eres, que no necesitas una cara de perfección para acercarte a Él. Solo necesitas levantar tus manos y decirle: Dios, te necesito. Levanta tus manos.